Mis amigos, hablábamos de crecimiento económico. La economía tiene un crecimiento acumulado de 13.1 según los números del señor gobernador del Banco Central. Héctor Valdés Alvis. Sí, así es. Todo un magnate de la economía. A este señor hay que agradecerle la estabilidad económica que hemos disfrutado durante estos últimos ya, ¿cuánto? 16 años. 16 años ahí Sí. y continuará ahí por lo visto. Porque realmente el trabajo de estabilidad que ha exhibido esa institución liderada por el señor Albizu, los resultados están ahí, independientemente, Basilio, que tú puedas o no estar completamente de acuerdo con las cifras que se exhiben, pero es evidente, la estabilidad económica y cambiaria se ha mantenido. Que yo creo que cuando ya sus gestiones, Basilio. Que ya cuando don Bardés no esté, pues entonces el Banco Central no se va a llamar Banco Central, sino Banco Albizu. Banco Albizu, definitivamente. Sí, porque se quedó porque el Luis Abinader le pidió que se quedara. Así mismo, que yo no sé a cuánto se lo ha pedido, pero a él se lo pidió. Que yo escuchaba a algunos que aspiraban a decir, concho, yo que me fajé en la campaña. Y para mira, eso. Sí, mira, entonces a este le piden. Públicamente. Así es. Pero, Susana, hablando de crecimiento económico, hay un tema en la agenda que es el tema de la reforma, dentro del conjunto de reformas que más de una, sí, que anunció el gobierno. Pero la concentración está en la reforma tributaria. Y el presidente es un hombre sumamente inteligente, Susana, porque agarró y metió como dicen, una caterva de reforma para poner a todo el mundo a pensar, trabajar, a generar. Pero lo cierto es, Susana, que lo que el presidente necesita es su reforma fiscal. ¿Para cuarto? Así. Es su reforma fiscal, porque por lo menos con la Constitución el presidente no necesita nada de eso ahora. Lo que necesita es poder establecer una reforma tributaria, una reforma fiscal. Y hay un tema que ha sido el tema, por ejemplo, en esta semana, que ha estado caliente, y es el tema de las exenciones, donde hay un grupo, por ejemplo, que en un momento enarbola que las exenciones solamente benefician a las grandes empresas, a los empresarios, ¿verdad?, de mayor posición económica en el país. Y ha salido en esta semana, diríamos, lo que es un planteamiento mucho más generalizado, Susana, de que la reforma, de que las exenciones, pues, es un juego que beneficia a todos. Entonces, esas posiciones ahí, sí, ese punto medio es lo que tenemos que llegar así a ese punto medio. De hecho, se está hablando, Susana, que, por ejemplo, el sector eléctrico, por ejemplo, tiene una serie de exenciones con el tema de lo que es el impuesto selectivo al consumo, a los hidrocarburos, en la importación, por ejemplo, de todo el combustible para poder generar la energía. Entonces, la verdad que yo no había visto un panorama tan complejo para un gobierno cuando se ha tratado de este tema de reformar el código tributario para imponer nuevos impuestos. Hay que reconocer que el código tributario en ningún momento se ha reformado para establecer, diríamos, una figura tributaria con una visión, diríamos, de balance. Siempre se ha reformado para cargar, para poner más impuestos. Y no creo que esta vez sea diferente. No creo que esta vez sea diferente. Por las circunstancias que tiene el gobierno. O sea, el tema de la recaudación, esta vez para el gobierno, es de vida o muerte. Basilio, tiene que producir y tiene que recaudar, porque esa es la única manera que podrá implementar los cambios que ha prometido al pueblo dominicano. Esa es la única manera, Basilio. Y yo creo... Ahora, Basilio, perdona que te interrumpa. Cada vez que se habla del tema de reforma fiscal, el pueblo llano, nuestros televidentes más llanos, saben que vamos a pagar más impuestos. Por eso que nunca son bien recibidos en ningún estado, y mucho menos en estados como el nuestro. ¿Dónde sentimos? El tema es, Basilio, que los impuestos los sentimos todos y todas, independientemente de la clase social en la que estemos, ¿verdad?, convergiendo. Todos recibimos un impacto en relación a esa carga que hay que poner para poder mantener los hospitales, para poder seguir comprando vacunas.
Susana, que yo creo que escuchándote, pienso que el gobierno manejó una estrategia errada con el tema del aumento salarial. Claro que El aumento salarial el gobierno debió de plantearlo después de la reforma fiscal. Y te voy a se decir le por qué. pasó esa, Basilio. Sí, porque fíjate que todo el mundo aplaudió diríamos, ese esfuerzo que de hecho todavía está recurrida. Habría que esperar a ver qué va a pasar con esa resolución de aumento de salario. Pero fíjate que diríamos lo que pudo haber sido bueno con ese incremento salarial se lo lleva ahora este fenómeno, este tsunami de reforma fiscal. Y sí, porque diríamos, fíjate que como los precios, tú lo balanceabas y decías, bueno, hubo un ajuste, medio me está compensando. Y no te lo tomo tanto en cuenta, lo reclamo, pero no te lo tomo tanto en cuenta. Ahora, ¿qué pasa, Susana? Que este tema de las exenciones y vamos a para que se entienda mejor, por ejemplo, cuando hablamos de exenciones fiscales, estamos hablando, por ejemplo, de que hay productos, por ejemplo, que pudieran estar grabados. Vamos a suponer que tenemos el arroz y demás, que tienen, exacto, que tienen que el gobierno decide sacrificar, por ejemplo, un tema de no ponerle el ITEVI, porque entiende que de esa manera le transfiere ese beneficio a la población. Pero entonces tenemos exenciones que son a las empresas. Por ejemplo, se está hablando, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una cantidad de leyes que son leyes de incentivo. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley por ejemplo, de incentivo al desarrollo fronterizo, que establece una serie de facilidades para las empresas que se establecen en la frontera. Basilio, y en ese sentido, es bueno que nuestros televidentes sepan que ese subsidio es el que permite, Basilio, que en provincias tan alejadas del centro de la ciudad, ¿verdad?, tan alejadas de Santo Domingo, puedan irse, porque es un beneficio, es como el plus, puedan irse a esos puntos y desde allá generar fuentes de empleo, Basilio. O sea, que el gobierno siempre tendrá que tener esa carga, o tendrá el gobierno como empleador que generar esas empresas o esas instituciones para poder, ¿verdad?, dinamizar esa parte del país. Esa es la encrucijada, Susana. Diríamos que por eso yo digo que hacía tiempo que no veía un momento tan incómodo para un gobierno plantear temas de reforma, y diríamos que por razones entendibles. Vamos a suponer, fíjate que el gobierno, diríamos, tanto la gestión anterior como esta, tuvieron que acudir o recurrir a una serie de préstamos para poder entonces subsidiar todo el fenómeno del COVID. Pero ¿qué sucede? Como dicen por ahí, ¿verdad?, en nuestros ciudadanos comunes, como todas las deudas se pagan, entonces nosotros tenemos que pagar estos préstamos. Y estos préstamos, además de pagar el capital, hay que pagar intereses. Sobre todo los intereses. Correcto. Y en el presupuesto, diríamos que no está contemplado el que íbamos a coger tanto préstamo e íbamos a pagar los préstamos. Entonces, ¿de dónde lo vamos a pagar? Tenemos que generar ese incremento, que tiene que ser a través de incrementar los impuestos, porque las recaudaciones están medidas. O sea, están medidas en función de un presupuesto de gasto. Yo voy a gastar tanto y voy a recaudar tanto. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando se discute el tema de las exenciones, entonces vamos ahora a analizar a quiénes le vamos a quitar las exenciones. Pero el chiste de todo esto, Susana, es que, por ejemplo, si tú le quitas las exenciones al sector eléctrico, pues entonces la factura te va a llegar más cara, porque no es verdad que el empresario, cuando le desmonten la exención, él va a asumir ese costo, él lo va a transferir. Pero de igual manera, si vamos a la teoría de algunas recomendaciones que están haciendo algunos economistas, de que se generalice la base del ITEVIS, entonces el ITEVIS lo pagamos nosotros como consumidores finales. Y ahí volvemos al tema del aumento de salario.
Entonces, eso que me aumentaste se me va a ir con creces. No, me van a faltar, Basilio. Me van a faltar. Así es. Y quiera Dios, Susana, que no se toquen sectores, por ejemplo, como el sector salud, que no se toquen sectores como el sector educación, porque fíjate que, por ejemplo, el sector salud tiene muchos rubros que están exentos de ITEVIS. Sí. Muchos rubros que están exentos de ITEVIS. Por ejemplo, la salud como tal está exenta de ITEVIS. Por ejemplo, el salón que ustedes van no pagan ITEVIS porque está considerado dentro del sector salud. O sea, hay una serie de servicios y están apuntando muchas recomendaciones a que se graben esos servicios. Entonces, el gobierno y el equipo económico debe de tener mucho cuidado, porque esto que verdad aspiramos que fuera el gobierno del cambio pudiera entonces convertirse en una gran frustración para la sociedad si no manejamos con inteligencia el momento. Mira, Basilio, cuando mencionas el tema de los sectores salud relacionado a lo que conocemos, salones de belleza y demás, Basilio, el tema es que desde gobiernos anteriores se ha tratado de incentivar y de mantener las pymes. Entonces, ¿qué es una pyme? Esa muchacha o esa señora que está desde su casa arreglando en el barrio, las vecinas a las que llegan, y esa señora contrata a alguien que le ayude de manera mínima. ¿Y qué tiene? Tiene una persona que le ayuda y es una generadora de fuentes económicas. Puede proveer a su familia, colaborar con la familia de la otra persona que le ayuda, etcétera, etcétera. Y es una pyme. Entonces, si esos servicios, la compra de los productos de belleza y demás, se graban, va a encarecer el costo que voy a pagar yo, o que va a pagar fulana, el consumidor final. Entonces, el consumidor final. Entonces, vamos a ver qué pasa con todo esto, pero el pueblo, la carga impositiva, siempre será mal vista, sobre todo cuando entiende que no hay un verdadero retorno. Así es, Susana. Realmente es un tema interesante, es un tema que vamos a tener que seguirle dando seguimiento en los próximos programas.